Hola, mi nombre es Elías Guerrero y les doy la bienvenida a este segundo cuestionario de la fase 2 de su entrenamiento virtual en lectura crítica. Antes de empezar les recuerdo que deben haber resuelto el cuestionario, que deben contar con el tiempo y con el espacio y con la disposición adecuada para realizar este ejercicio. Empecemos. Toda la sesión trata en torno a textos discontinuos. Textos discontinuos, recordémoslo, son los que no requieren de la linealidad del texto tradicional, es decir, que pueden leerse en diferentes órdenes y esto no va a afectar su interpretación. Sin ir más lejos, podemos mirar el texto que está aquí. Podemos primero ver la información que está en la parte inferior derecha, luego analizar esta imagen que está en el costado inferior izquierdo, luego mirar la imagen central, luego mirar la imagen superior izquierda. Independientemente de cómo lo leamos, vamos a entender lo mismo, de ahí su nombre de texto discontinuo. En este caso es un texto discontinuo literario, una caricatura. Recordemos que textos continuos literarios son caricaturas o cómics. Básicamente lo que nos está proponiendo la caricatura es, vemos una imagen de unos soldados llevando unos bebés y metiéndolo a un furgón policial. Él está armado. Esta persona que vemos en el costado inferior izquierdo se puede considerar como el jefe de ellos y está afirmando: podemos afirmar con orgullo que somos hoy los más evolucionados en materia de prevención del delito. Es decir, que esta acción que se está llevando a cabo en la parte trasera tiene que ver con prevenir el delito. Meten a los bebés a la cárcel para prevenir el delito con anticipación. ¿Qué está generando el autor con esto? Entonces no podemos quedarnos con el sentido literal de la caricatura, tenemos que ir un poco más allá y ver, uno, cuál es el sentido de la caricatura, y dos, qué está proponiendo el autor. El sentido de la caricatura es: vamos a meter a los bebés a la cárcel para que no puedan ser criminales, es decir, estamos previniendo el delito. Y la crítica que se está haciendo es a los mecanismos de vigilancia, de represión y de control como tal. Pregunta 1, a partir de lo que acabamos de analizar: ¿es correcto afirmar que el autor de la caricatura pretende generar una posición? En este caso dice: A, irónica sobre la irresponsabilidad en la protección de los derechos de los niños. B, crítica sobre la extralimitación de la fuerza pública y omisión de los medios. C, irónica sobre la forma en cómo el gobierno permite el maltrato a la infancia. D, crítica sobre el exceso de vigilancia y represión de la sociedad actual. Como vemos y como analizamos, el tema central del texto no es el maltrato a la infancia, es decir, no están burlándose o no están atacando el maltrato a la infancia, sino que están generando una crítica hacia la vigilancia y la represión. Es tanta la vigilancia y es tanta la represión que vamos a meter a los bebés a la cárcel para que no cometan delitos. En este caso la correcta sería la D. Pregunta 2. De las siguientes afirmaciones, seleccione aquella que exprese un punto de vista contrario a la idea planteada por la caricatura. Como analizábamos, la caricatura lo que está planteando es ciertas medidas, ciertos mecanismos de control son exagerados, ¿sí? Ciertos mecanismos de control son exagerados. Es decir, el autor de una idea contraria será la que dijera que esos mecanismos de control son adecuados. Si la caricatura está proponiendo que algunos mecanismos de control y de vigilancia son exagerados, una idea contraria será la que pidiera vigilancia y represión. La única que pide eso sería la C, por lo tanto es una idea contraria. Pregunta 3. El texto que aparece en la parte inferior de la caricatura, podemos afirmar con orgullo, aquí está, podemos afirmar con orgullo que somos hoy los más evolucionados en materia de prevención del delito. Ese texto que acabamos de analizar genera, con respecto a la imagen que estamos viendo, una sensación contradictoria. Es decir, cuando leemos eso, decir que son evolucionados en materia de prevención del delito y vemos la parte de atrás, nos parece contradictorio. ¿Por qué? Porque básicamente se habla de un procedimiento evolucionado mientras se muestran imágenes de represión. La respuesta correcta en este caso es la B. Las siguientes preguntas se responden a partir de esta imagen. Nos presenta una imagen de una persona dominando a otra, una de uniforme oscuro dominando a una de uniforme claro. Luego aparece la de uniforme claro dominando a la de uniforme oscuro. Cuando está dominando el de color oscuro se llama civilización. Cuando domina el de color blanco se denomina barbarie. Pregunta 4. La intención de la imagen consiste en generar. En este caso dependiendo de quién lo mire, la misma acción puede ser civilización o puede ser barbarie, dependiendo del actor. En este caso sería una crítica irónica sobre las diversas interpretaciones que pueden tener los conceptos de civilización y barbarie.
Pregunta 5. La relación que se propone entre las dos imágenes, vemos que tanto los uniformes como la posición de los personajes y demás generan una relación de oposición, de contraste. La pregunta 6 se basa en el texto que tenemos aquí, que es un afiche sobre las inteligencias múltiples. Nos muestran las diferentes inteligencias múltiples como la lingüística, la lógica, la visual, la inteligencia corporal, la musical, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista, y nos muestran a partir de imágenes y textos en cada una de las viñetas, nos muestran características o partecitas de esas inteligencias múltiples. Por ejemplo, de la inteligencia lingüística está leer, escribir, hablar y escuchar; de la lógica matemática sumar, pensar críticamente, razonar y experimentar; de la visual espacial ver, pintar, visualizar, el color, la ubicación y demás. Pregunta 6. ¿Es posible inferir que la información del texto anterior resulta pertinente para un público académico, infantil, general o especializado? Si bien la idea de que hayan imágenes o dibujitos ahí nos hace pensar que está dirigido únicamente para un público infantil, cualquier persona que vea esta imagen podría entender qué son las inteligencias múltiples y cuáles son las partes que tienen. Es decir, que esto está dirigido para un público general. En este caso está dirigido para un público general, no es un público especializado ni es un público académico como tal. Pregunta 7. A partir de la información presentada en la anterior guía, no es correcto afirmar que A. Las inteligencias múltiples son independientes y no se relacionan entre sí. B. Jugar es una parte importante de la inteligencia de los seres humanos. C. Los sentidos son importantes para el desarrollo de las diferentes inteligencias. D. Enseñar hace parte de la inteligencia interpersonal. Es necesario que busquemos cuáles de estas están en el afiche y cuáles no. D. Miremoslo en orden ascendente. Opción D dice: enseñar hace parte de la inteligencia interpersonal. Inteligencia interpersonal vemos que está enseñar. Esa es verdad, por lo tanto no es la que buscamos. Recuerden que buscamos la incorrecta. C. Los sentidos son importantes para el desarrollo de las diferentes inteligencias. Vemos, por ejemplo, que tocar es un sentido que hace parte del desarrollo de las inteligencias. Experimentar, los sentidos son importantes para las inteligencias. Bailar y demás. El color, ver. Es decir que según esta guía sí son importantes los sentidos para el desarrollo de las diferentes inteligencias. Por lo tanto, esta opción tampoco nos sirve porque buscamos la incorrecta. La B. Jugar es una parte importante de la inteligencia de los seres humanos. En varias de estas imágenes, por ejemplo en actuar, por ejemplo en bailar, por ejemplo en moverse, vemos que el personaje o el dibujito está jugando. Por lo tanto, jugar sí es una parte importante. También en explorar. Quiere decir que la única que no es correcta es la A. Las inteligencias múltiples son independientes y no se relacionan entre sí. No podemos decir eso del afiche, por lo tanto es la opción incorrecta. 8. Las imágenes que aparecen en un círculo al costado izquierdo, es decir, estas imágenes que tenemos aquí. Estas imágenes que tenemos en este círculo, vemos entonces como para la lingüística está la A, para la lógica matemática hay un más, un menos, unas paréntesis, para lo visual espacial hay un ojo, para lo corporal hay una mano, para lo musical una nota, para lo interpersonal dos caras enfrentadas, para lo intrapersonal una carita y para lo naturalista una hoja. Por esas imágenes nos están preguntando. Esas imágenes que aparecen en un círculo al costado izquierdo pueden interpretarse como elementos decorativos que contribuyen con el aspecto estético del texto, símbolos oficiales de las inteligencias múltiples, viñetas que permiten realizar una lectura más eficiente del texto, representaciones abstractas de los conceptos presentados. Como vemos, no se agota solo en lo decorativo, no en lo estético, por lo tanto la A no puede ser correcta. Símbolos oficiales sería que alguna institución o alguna entidad que tuviera cierto poder o cierto control nos dijese que tenemos que utilizar siempre esos símbolos para hablar de esas inteligencias, cosa que no pasa, no son símbolos oficiales. La opción C dice viñetas. Viñetas como tal son los cuadros que tenemos ahí con texto y con imágenes y texto. Esas son las viñetas, es decir que no son estas. La correcta sería la D, son representaciones abstractas de los conceptos presentados. Pregunta 9. ¿Es correcto afirmar que la intención principal del texto consiste en? Básicamente nos muestran algunas de las principales características de las inteligencias múltiples. No van a profundidad, no lo describen detalladamente, sino que lo que hacen es exponer algunas de las principales características de las inteligencias múltiples.
Las siguientes preguntas indagan por dos imágenes, la imagen 1 y la imagen 2. En la imagen 1 vemos el símbolo de alguien rompiendo las cadenas con una antorcha, la gente acompañándola en una señal de rebeldía y de rebelión, y alrededor pues vemos unos chicos mirando, está un policía cuidando, está la señal de prohibido parquear, de prohibido grafitis, prohibido balones, prohibidos bicicletas, prohibidos perros, prohibidas botellas, prohibidas flores. Hay un montón de prohibiciones, es decir, estamos admirando el símbolo de la rebeldía cuando alrededor hay un montón de imágenes de represión. La siguiente imagen, la imagen 2, se ve que hay una persona que acaba de disparar y hay alguien muerto en el suelo. Alguien que acaba de disparar y alguien muerto en el suelo. Hay un policía llamándole la atención a la persona que se ve que acaba de disparar, al parecer, o todo parece indicar que mató a esta persona. La persona que mató al otro, el policía le está llamando la atención a la persona que mató al otro, pero no por el hecho de haber matado a la persona, sino por estar fumando, ¿sí? Porque está prohibido fumar. A partir de eso analicemos las preguntas. Pregunta 10. La segunda imagen, es decir, la que muestra a la persona fumando después de haber matado a alguien, puede resumirse en la siguiente oración. Vemos cómo se estaba castigando a esta persona, no por el hecho de haber matado a alguien, sino por el hecho de estar fumando. En este caso la correcta será la opción D. La existencia del crimen depende de quien lo esté juzgando, porque cualquiera de nosotros habría visto el asesinato y no el hecho de fumar. 11. La primera imagen muestra una situación que puede definirse como, entonces está el símbolo de la rebeldía rodeado de un montón de imágenes de represión. A eso se llama ironía. Entonces nos quedamos con la opción A y con la opción C. ¿Es irónica porque el símbolo de la rebeldía está rodeado de señales represivas, o es irónica porque tal sobrecarga de señales no se presenta en la vida real? La opción C es falsa porque realmente en la vida real sí se presenta sobrecarga de prohibiciones en algunos espacios. Por ejemplo, en un banco se presenta una sobrecarga tremenda de señales de prohibición. La correcta en este caso es la irónica porque el símbolo de la rebeldía está rodeado de señales represivas. Pregunta 12. En ninguna de las dos imágenes es posible encontrar una crítica explícita, es decir, algo que no esté en ninguna de las dos. En alguna de las dos hablan del papel represivo de ciertos funcionarios públicos y en las dos hay una de los policías, funcionarios públicos. En una de las dos está el carácter ambiguo de muchas normas y leyes. Claro, en la primera imagen, donde está el rodeado de señales represivas, está el carácter ambiguo de muchas normas y leyes. Nos habla de la ineficacia de las señales de prohibición, o nos habla de la desvalorización de la vida humana. En la opción D, en las dos imágenes, en la segunda imagen, valorización de la vida humana, ya que hay un muerto y no fue importante. Lo que fue importante fue el hecho de estar fumando. En este caso, lo que no está en ninguna de las dos imágenes es la opción C, la inutilidad e ineficacia de las señales de prohibición, porque vemos que tanto en la opción 1 como en la imagen 1 como en la imagen 2 las señales de prohibición son bastante útiles, no son inútiles en ningún caso. Pregunta 13. Teniendo en cuenta el contenido de las dos imágenes, el autor no afirma. Si el autor está criticando, está burlándose de las normas, prohibiciones y demás, seguramente el autor afirmaría que las prohibiciones son buenas, que son adecuadas o que son útiles para nosotros. En este caso, la opción que presenta es E. El autor nunca afirmaría que las prohibiciones mantienen la estructura de la sociedad, porque es lo que está haciendo de las prohibiciones y de las normas. Siguientes preguntas tratan en torno a este cuadro que divide necesidades según sus necesidades existenciales. Entonces aquí están las necesidades según sus categorías axiológicas, y aquí las necesidades según categorías existenciales, en las filas y en las columnas, necesidades según categorías axiológicas. En este caso estarán las axiológicas y en este caso las categorías existenciales. En este tipo de preguntas es pertinente, cuando estos suele ser pertinente mirar primero las preguntas antes de entrar a responder. ¿Por qué? Porque muchas preguntas giran en torno a una sola columna o una sola fila, es decir, que no tendríamos que mirar toda la imagen para responder. Si aparece algún texto de este tipo en la prueba que ustedes vayan a presentar, una opción pertinente es primero las preguntas y luego ir al texto para ahorrar tiempo.
Pregunta 14. De acuerdo con la información de la tabla, la necesidad de tener una vida privada corresponde a la categoría. Simplemente es cuestión de ubicarlo dentro del texto. ¿Dónde estaría la vida privada? Vemos que vida privada se ubica ahí, que es en relaciones y afecto, ¿sí? Simplemente cuestión de buscarlo dentro del texto. Sería la C, axiológica de afecto y existencial de relaciones. El único ejercicio que tuvimos que hacer ahí es un rastreo de información. Pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes categorías no corresponden a necesidades existenciales del ser y axiológicas de protección? Debemos ubicar el espacio que corresponde a necesidades existenciales del ser y axiológicas de protección. Protección, ser, ¿sí? Tenemos asistencia, adaptabilidad, autonomía, equilibrio y solidaridad. ¿Cuál de esas no hace parte? La que no hace parte, según lo que acabamos de leer, es la actitud, no está en esa casilla que nos están preguntando. Pregunta 16. De acuerdo con las categorías establecidas en la tabla, una necesidad no puede ser a la vez. Según su ubicación, una necesidad puede ser de una de estas categorías y de una de estas de aquí, es decir, corresponde a una fila y a una columna, ¿sí? No podría ser ni de dos filas ni de dos columnas, ¿sí? Es decir, que la respuesta que involucre varias de estas opciones o varias de estas opciones sería incorrecta según el orden que nos presentan. Según eso, no podría ser de protección y de afecto, porque veamos que protección y afecto son filas separadas. Las siguientes preguntas nos hablan del perfil del policía mexicano. Nos dicen que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública y por supuesto los policías no son la excepción. Se estima que el 65% de ellos padecen algún grado de obesidad. Se ha convertido en un problema tal que las autoridades han comenzado a monitorear no solo el número de infracciones que ponen los oficiales a los delincuentes que arrestan, sino también las calorías que consumen. Nos muestra una serie de informaciones que, como les decía, sería pertinente primero ver las preguntas antes de entrar a analizar el texto. La infografía. Perfil del policía mexicano. Se muestran las causas, consecuencias, cifras y principales enfermedades relacionadas con la obesidad en los policías de México. Esa afirmación que acabamos de leer es inexacta, ya que no menciona aspectos considerables que aparecen en la infografía; exacta, ya que muestra a cabalidad toda la información que aparece en la infografía; inexacta, ya que menciona algunos aspectos que no están presentes en la infografía; o exacta, ya que resume, sintetiza y complementa la información presente en la infografía. A simple vista podríamos decir que la opción correcta sería la D, exacta, ya que resume, sintetiza y complementa la información presente en la infografía. Sin embargo, un análisis detallado de todos los elementos que nos presenta esta infografía nos permite observar que no nos habla, por ejemplo, de las causas de esa obesidad, es decir, que menciona aspectos que no están presentes en la infografía. Aquí nos hablan de causas, la infografía no nos presenta las causas. En este caso la respuesta correcta sería la C. Pregunta 18. Un posible efecto contrario de esta campaña, es decir, un efecto no buscado de esta campaña, algo que pueda generar este texto en el público pero que no haya sido buscado por el autor, sería llamar la atención sobre el aspecto físico, trivializando los graves problemas de fondo. Miremos las otras opciones. La opción B dice hacer que las fuerzas policiales se concienticen, se esfuercen y mejoren su condición física. Resulta que esto es verdad, pero estamos buscando un efecto contrario y no buscado por la campaña. La opción C, llamar la atención sobre los problemas de salud, dejando de lado la autoestima de los policías. Resulta que llamar la atención sobre los problemas de salud no es un efecto contrario, es un efecto adecuado. Y la D, hacer que las fuerzas policiales ingresen a gimnasios dejando de lado sus obligaciones, es una opción poco realista. Realmente esto no va a pasar. Pregunta 19. A partir de la información que se presenta en la infografía, no se puede deducir qué. En este tipo de preguntas, cuando aparece una opción que presente temas como siempre, en todos los casos o nunca, ya es una opción sospechosa. ¿Por qué? Porque en ciencias humanas, tanto en lectura como en sociales y ciudadanas, cuando hablamos de siempre, nunca, en todos los casos y otras palabras totalizantes, nos hablan de opciones incorrectas. Sin embargo, como aquí nos están pidiendo aquello que no es correcto, ya eso nos da una pista de la respuesta.
Si decimos que los policías con sobrepeso siempre son menos eficientes que aquellos que tienen un peso ideal, estamos cometiendo un error, ¿sí o no? Es un sofisma, porque decir que siempre son menos eficientes descarta la existencia de un policía con sobrepeso que pueda ser existente, que sin lugar a dudas existen muchos en el mundo. Como esta opción es incorrecta y nos están pidiendo la que no es correcta, la incorrecta, en este caso debemos escoger la C. Los policías con sobrepeso siempre son menos eficientes que aquellos que tienen un peso ideal. La opción A nos dice, los policías con sobrepeso tienen más dificultades para combatir y enfrentarse a delincuentes. Eso lo dice la infografía. Aquí, no podrá correr ágilmente tras un criminal o pelear y defenderse. O sea que esa sí está, no nos sirve. Los datos muestran que más de la mitad de los policías mexicanos tienen algún grado de sobrepeso. Claro, el 65% de ellos tiene sobrepeso. Y la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública en México. Nos dice, es lo primero que nos dice la infografía. Arranca con eso la infografía, diciéndonos que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública. Por lo tanto, la respuesta que escogemos es la C. Los policías con sobrepeso siempre son menos eficientes que aquellos que tienen un peso ideal. La siguiente pregunta se basa en esta publicidad. ¿Sí? Nos muestran un celular manchado de sangre. Nos dice, lo que compraste barato puede haber costado una vida. Y luego nos afirman, si no hay quien compre, no hay quien robe. ¿Listo? Pregunta 20. ¿Es correcto afirmar que la campaña consta principalmente de? La pista más importante que tenemos para responder esta pregunta es cómo arranca. Dice, lo que compraste barato puede haber costado una vida. Básicamente no es una afirmación, en este caso es una reflexión. Entonces la respuesta correcta sería la C, una reflexión. Tiene una reflexión, sí, en la parte de arriba, una imagen, la imagen del celular manchado de sangre, y una corroboración lógica. Corroborar es comprobar, una comprobación lógica. Y es verdad desde el punto de vista lógico que si no hay quien compre lo robado, no va a haber quien robe. En este caso la respuesta correcta sería la C, una reflexión, una imagen y una corroboración lógica. Muchísimas gracias por haber realizado este ejercicio. Recuerden que siguen contando con todas las herramientas, recursos, personal humano y buena energía del Instituto Batis para buscar el logro de la excelencia. Continuemos trabajando y obtendremos resultados excelentes en todas las áreas en la prueba ICFES Saber 11. Gracias, hasta luego.